decepcionado, digamos así, de confirmar que en el Congreso simplemente se actúa por acuerdos políticos, por votos, por mayorías y que no hay mayor espacio para escuchar argumentos, ¿no? Francisco, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días. Espero ponerme en un lugar un poco más tranquilo porque también estoy en la calle y hay ruido para poder hablar más tranquilo. No sé si podíamos empezar en un minuto o dos para estar instalado más tranquilo. A ver, creo que ¿me escuchas bien? Sí, te estoy escuchando perfectamente, Francisco. Ya. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que ha decidido el Congreso el día de ayer y qué es lo que van a hacer? Yo creo que el país está muy polarizado políticamente y esto de ayer ha sido una muestra, ¿no? El Congreso no ha dado mayor apertura a escuchar argumentos jurídicos, constitucionales, que demostraban la falta de fundamento del juicio político contra la doctora Ábalos. A pesar de todo lo expuesto, pues una gran mayoría de congresistas, un bloque inesperado, ha aprobado acusarla e inhabilitarla por 5 años, una medida excesiva, desproporcionada. Entonces, la verdad, decepcionado, digamos así, de confirmar que en el Congreso simplemente se actúa por acuerdos políticos, por votos, por mayorías y que no hay mayor espacio para escuchar argumentos, ¿no? Ahora, conversando hace unos minutos con Martín Vizcarra, yo planteo un interrogante. ¿Lo que ha hecho el Congreso ayer es legal? Integral. Es decir, más allá de que sea de las motivaciones políticas, ¿es legal? ¿Tiene sustento legal hacer algo así? Porque a mí al final no me queda claro, te soy sincero, de qué acusan a Zoraida Ábalos. O sea, ¿cuál es el crimen, el delito, la falta que ha cometido? A ella le acusan de un delito que está en el Código Penal y consiste en oponerse, rehusar, omitir o demorar el cumplimiento de funciones. Ella abrió investigación contra los presidentes Vizcarra y Castillo, abrió investigación, no omitió, abrió, y luego suspendió esa investigación respecto a la persona del presidente, no a los otros imputados de los hechos, hasta que concluye su mandato, interpretando como interpretaron todos los fiscales de la nación que la antecedieron el artículo 117 de la Constitución, que limita los casos donde se puede acusar al presidente. Ella dio un paso que ningún antecesor dio y que luego han continuado otros. Sin embargo, por eso la acusan de haber rehusado u omitido investigar. Y dicen que se demoró mucho, cuando está demostrado en el propio informe acusador que en un caso de que ella recibió la denuncia fiscal, tardó 1 semana y en otro 1 mes en formalizar los hechos. Entonces, realmente suena descabellado, ¿no? Y luego le imputan infracción constitucional de un artículo de la Constitución que dice que es función del Ministerio Público investigar y perseguir el delito. Claro, ahora, el tema es que esto tiene que ver directamente con el texto constitucional. Es decir, hay una falla en el texto constitucional con respecto a cómo enfrentar una situación en la cual un presidente esté involucrado en la comisión de delitos. O sea, formalmente, según la Constitución, no lo puedes acusar. Y ahí es donde se abría el espacio si lo podías investigar o no, porque una cosa es acusar y otra cosa es investigar. Pero lo que es cierto es que sistemáticamente todos los expresidentes que fueron expuestos ante esta situación se beneficiaron de ese vacío constitucional y nunca fueron sometidos a investigación durante su mandato. Perdón, se cortó, parece. Sí, lo que yo decía es que ningún presidente antes había sido sometido a investigación, a ninguno le habían abierto investigación con el argumento de que esto no era posible constitucionalmente. Así es, y por eso, como señaló la Corte Suprema no hace mucho, lo que ha habido es un cambio en la interpretación jurídica, lo cual es natural en el derecho, que hoy se sostiene otra cosa, lo cual me parece bien, hemos avanzado, pero no podemos decir que una interpretación que era la que siguieron todos los fiscales hasta ese momento y opinaban a favor todos los especialistas, puede calificarse como delito, como infracción de la Constitución. O sea, una diferencia de interpretación, un cambio de interpretación nunca puede ser calificado retroactivamente, porque es una calificación retroactiva como delito.
o como una infracción constitucional. A ella le piden hacer algo o la sancionan por no haber hecho algo que no hizo ningún antecesor y que incluso ella dio un paso adelante cuando abrió investigación contra el presidente Vizcarra y Castillo. Entonces realmente eso muestra desproporcionalidad, irracionalidad de parte del Congreso, ¿no? Claro, yo recuerdo que cuando se tomó la decisión de abrir investigación, pero suspender las diligencias hasta que acabe el mandato, yo mismo fui crítico con respecto a eso. Yo decía, si se dio Claro, el paso para abrir la investigación, claro, que es correcto, lo que debían hacerse la diligencia, lo único que no ibas a poder hacer era acusarlo. Y eso a lo que claro. te llevaba Se era, pudo interpretar, es ¿no? decir, eso demandaba de parte del Congreso la necesidad de afrontar una reforma constitucional sobre ese tema. Y que es un Había que tema, cambiar ese texto constitucional. pero hace años, yo creo que ha sido el que más ha trabajado y esto, hace más de, ¿qué? Hace más de 17, 18 años, publiqué un libro sobre precisamente la necesidad de reformar el artículo 117 de la Constitución con las experiencias de Toledo, de Alan García, el gobierno de Alan empezaba, porque era demasiado protectivo y tenía más de 160 años ese artículo. El Congreso ha tenido en sus manos todo el tiempo, lo ha intentado más de una vez y lo ha abandonado. O sea, el principal responsable de que sea tan difícil investigar y acusar a un presidente en funciones es el Congreso, no este, todos los congresos últimos. Entonces ellos tenían la llave para reformar el artículo 117 y decir explícitamente se puede investigar al presidente en funciones por determinados delitos graves como este, y se le puede acusar en estos casos. O sea, pero esa es la reforma que había que hacer y ahí ya no habría habido discusión, ¿no? Ahí sí podríamos decir, incumplió la Constitución, la ley. Claro. Pero esa norma no existe, no existe. Claro. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque esto es decir, ¿cuál es la instancia de apelación que puede tener esto? O sea, ¿qué tendrían que hacer ustedes? ¿Qué tendría que hacer Soraya Dávalos? ¿Ir al Tribunal Constitucional a demandar? ¿Qué viene después de esto, Francisco? Mira, a mí me convocó la doctora Ábalos para defenderla ante el Pleno, ¿no? Entonces yo mi tarea formalmente la he terminado. Supongo que vamos a seguir conversando, lo que pasa es que anoche no era el momento, hemos quedado en seguir conversando, en ver escenarios, ella también se consultará con distintas personas. Mi opinión personal, que seguramente será lo que si ella me pregunta ahora, yo le diría, es, a ver, acá hay dos procedimientos. Uno ha terminado con el Congreso y el otro más bien tiene que pasar a la Corte Suprema. El antejuicio por la imputación del delito tiene que pasar, dice la Constitución, ante la Corte Suprema con acusación fiscal y la Corte Suprema dirá si ella es inocente o culpable del delito que se le imputa. Yo estoy seguro que la Corte Suprema va a archivar, porque esto es una acusación absurda, la del delito, pero igual ahí queda una etapa judicial por transitar y después de lo que diga la Corte Suprema se verá, porque si la Corte Suprema la absuelve, ella podría reclamar la restitución de sus derechos políticos o que se anule esta decisión del Congreso. Si la Corte Suprema la condena, el Congreso podría imponerle otras sanciones. Pero entonces ahí tenemos un camino judicial inevitable previsto por la Constitución. El otro escenario es el de la infracción constitucional, que es por el que la han inhabilitado. Allí se acabó esta historia en el Congreso y el Tribunal Constitucional hace algún tiempo ha dicho que hay actos que son pues competencia exclusiva del Congreso, ¿no? Bueno, el antejuicio, el juicio político son una competencia exclusiva del Congreso. Debemos entender que no serían revisables jurisdiccionalmente o que no cabría un amparo contra ellos. Si es así, lo que cabría es que si ella lo considera pertinente, acudir al sistema interamericano, por ejemplo, o a Naciones Unidas, a la Relatoría para la Protección de Jueces y Fiscales, pero en el sistema interamericano tendría que plantear una denuncia ante la Comisión Interamericana, se iniciaría un proceso, una petición que convoca y que manda al Estado peruano y es un proceso que toma algún tiempo, ¿no? Y que puede llegar a la Corte Interamericana. Ese podría ser un escenario internacional, pero la es algo que ella tendrá que evaluar. Claro, ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una declaración de alerta y de preocupación antes de que se produzca esta votación en el Congreso, diciendo que veía con preocupación que esto podía significar una intromisión en la independencia de poderes. Es decir, que el Congreso de la República, por razones políticas, inhabilite y acuse a una fiscal y la saque del cargo, es una interferencia que puede abrir el camino a la pérdida completa de independencia de poderes en el Perú. Sin duda, ojo,
Ya la Comisión Interamericana, en su último informe que hizo de la visita a Perú, alertó sobre esta preocupación respecto a órganos electorales y a magistrados judiciales o fiscales, que podía haber una interferencia, ¿no? Y lo advirtió. O sea, el comunicado que sacó, que se difundió ayer, digamos, no es nuevo, es algo, mejor dicho, es nuevo, pero reiteraba algo que ya había señalado en su informe sobre Perú, y que la comisión es constante, porque algunos dicen, no, esto es una injerencia en asuntos peruanos. Bueno, en primer lugar estamos hablando de un sistema jurídico y de derechos de personas. La comisión lo hace esto en todos los países donde puede plantearse el riesgo de una intromisión política en contra de la independencia judicial. Y sí, en efecto, esto es algo parecido, a mí cada día se me asemeja más a lo que ocurrió en los 90, cuando el Congreso destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional, a Rita Reboredo, a Guido Roca y a Rey Terry, porque votaron en contra de la constitucionalidad de la ley de la reelección de Fujimori, ¿no? Entonces pienso que es un escenario bastante parecido, donde una represalia política, y recordemos, porque la historia a los mayores nos enseña a recordar lo que vivimos, estos magistrados del Tribunal Constitucional fueron repuestos en sus derechos por la Corte Interamericana y por el siguiente Congreso. Entonces, ahora, para terminar, Francisco, lo que preocupa es, yo creo que hay una total falta de conciencia de los miembros del Congreso, no solo de la desconexión con la sociedad peruana, sino de la falta de legitimidad social y política que tienen. Están tomando decisiones trascendentes, están produciendo incluso modificaciones constitucionales cuando tienen el 90% de desaprobación nacional, ¿no? Es decir, están desatados, van por más. Yo creo, y he escuchado a algunos congresistas, me temo que esto ha sido un atropello. ¿Tienen potestad para hacer el antejuicio político? Sí, tienen, pero hay formas de hacerlo, y aquí se ha pisoteado los argumentos constitucionales y jurídicos, se ha guiado más por decisiones políticas, y lamentablemente yo creo que este atropello contra el derecho de la doctora Ábalos, me temo que no va a quedar aquí. O sea, hoy hay amenazas, nubes negras que hablan de la Junta de Justicia o del presidente del Jurado Nacional de Elecciones o de OMPE, ¿no? Yo creo que están desatados sin darse cuenta que no hay un contrapeso interno ni externo en otros órganos a su poder. Este es poder político y mayoría de votos pura y desatada. Francisco, muchas gracias por atendernos. Ha sido el abogado Francisco Eguiguren, que ha estado con nosotros en la línea. Muy gentil por atender.